Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro tema de textos persuasivos. ¿Qué van a ser los textos persuasivos? Bueno, ya lo veíamos la clase pasada, que eran los textos persuasivos. También es importante recordar las características internas y externas de los textos persuasivos y vamos a llegar a lo que van a ser los tipos de textos persuasivos. Pero antes de todo esto, es importante también plantear lo siguiente. Voy a pasar de manera rápida a nuestro pequeño diapositivas, ¿no? Vamos a ubicarnos en esta parte. Como veíamos las características de los textos persuasivos, vamos a ver que las características externas, estas van a ser nuestras características externas, de las cuales es importante entenderlas, las vamos a subrayar, vamos a poner aquí que son características externas. Y las características externas de los textos persuasivos tienen mucho que ver con la presentación. Veíamos los textos anteriores y veíamos un anuncio de Coca-Cola o de Sabritas, de librerías Gandhi, y en cómo se diferencian cada una de ellas, ¿no? Si nos damos cuenta, los anuncios publicitarios no tienen mucho texto, pero sin embargo están utilizando ciertos prototipos textuales. Recordemos cuáles son los prototipos textuales. Los prototipos textuales van a ser la narración, la descripción, el diálogo, la argumentación y la exposición. Entonces, bajo esos tipos de prototipos textuales, nosotros podemos presentar un texto persuasivo. Y ese va a ser el medio por el cual nosotros vamos a poder transmitir nuestro mensaje, ya sea que lo narremos, lo estemos presentando a manera de diálogo o describamos un hecho, una situación, o simplemente expongamos o argumentemos una idea. De tal forma que estos prototipos textuales que nosotros marcábamos, pues tienen que estar previamente organizados de manera textual. En cómo se distribuye, por ejemplo, veíamos el caso de librerías Gandhi que decía menos face y más book, ¿no? Entonces, esa distribución entre colocar a una idea, dos palabras encima y después otras dos palabras en un recuadro, ¿sí? Con el título de las librerías Gandhi, pues prácticamente nos está dando un hecho de cómo organizamos nuestra información, cómo la estamos distribuyendo dentro de nuestro tapiz que vamos a utilizar para nuestro anuncio publicitario. Por otro lado, vamos a tener que ese color, el color amarillo que teníamos, pues va a ser atractivo. Visualmente, los colores que utilizan los anuncios publicitarios pues son atractivos. ¿Para qué? Para lograr nuestro interés sobre lo que se está enunciando. O sea, si nosotros veíamos el anuncio publicitario de librerías Gandhi, pues lo que nos atraía de primero era el color amarillo, después el fondo del color de las letras negras y al final la empresa que nos está promocionando dicho anuncio publicitario que es librerías Gandhi. Siempre debe de ir el nombre de la empresa que está promocionando, por mínimo que sea, debe de estar ahí. Lo que importa es el anuncio. Quien lo promueve pues ya puede ir como en un espacio muy pequeño para que no interfiera en el lenguaje semiótico que se está desarrollando. Ahora, si nos damos cuenta, tanto el anuncio de Coca-Cola como el de Sabritas, como el de librerías Gandhi, pues tienen diferentes tipos de organización textual o icónicas. Entonces, le vamos a llamar organización verbal, ¿sí?, a todas aquellas frases o palabras que aparecen dentro de nuestro anuncio publicitario. De esa manera es como nosotros vamos a entender que es un lenguaje verbal y que se proyecta bajo enunciados, bajo frases, bajo párrafos o bajo columnas. Aunque estos últimos no son muy dados a utilizarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es demasiada información, demasiado texto. Y los anuncios publicitarios con una frase o con un enunciado, eso es lo que importa. Una buena frase nos determina muchas cosas.
Por el otro lado, la presentación icónica, que eso es lo que nos refiere, icono, que es un icono, pues es un símbolo, un logotipo, y que eso nos va a dar una representación a nuestro anuncio publicitario. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola, pues por lo regular siempre nos pone el sello de la empresa con algún producto o la forma de la silueta de las botellas de Coca-Cola, en un fondo color rojo con un fondo blanco o negro en ocasiones. Pero por lo regular son los colores de la empresa los que se verifican para poder proyectar un anuncio publicitario. Entonces, es importante, por eso en el caso de las características de los anuncios publicitarios o cualquier texto periodístico, este, o algún otro texto persuasivo, pues por lo regular vamos a tener imágenes muy llamativas. La imagen es lo que nos mata a nosotros, ¿no? O sea, una buena imagen te hace pensar, te hace reflexionar. Entonces les decía, te hacen pensar o te hacen hasta comprar cosas, ¿no? Entonces sí es importante. Por ejemplo, en las columnas o reportajes en el periódico, pues se utilizan tablas, o gráficas en los reportajes en el caso del periodismo o en algún artículo de opinión. Entonces, esos van a ser los aspectos icónicos o las imágenes que van a estar plasmadas dentro de nuestros textos persuasivos. Y por último, es importante señalar los signos paralingüísticos. ¿Qué son los signos paralingüísticos? Bueno, pues son todos aquellos elementos no verbales, pero que están ahí plagados. O sea, si nosotros ahorita vamos a ver un ejemplo de un anuncio publicitario. Bueno, aquí ya me voy a mover yo y vamos a ver lo que tenemos aquí. Dice, elementos no verbales que apoyan el mensaje. ¿Cuáles son los elementos no verbales? Pues son estos. A lo mejor no lo están diciendo. Ahorita lo voy a poner de otro color para que se note. Sí, estos que están aquí, estos ejemplos no verbales, estas diferentes etiquetas de las diferentes sabores que maneja el, la empresa Coca-Cola, pues estos son los objetos no verbales. Esto es de manera visual, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de sabores de la misma, o sea, a pesar de que son del mismo sabor a cola, pues simplemente son distintos, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos no verbales y que están apoyando a nuestro anuncio publicitario. Y lo que van a hacer las marcas tipográficas, que eso es lo que esto es lo que a lo que yo me refiero con las marcas no verbales, sino son marcas tipográficas. Eso es, entonces, por ejemplo, decíamos hace un rato con respecto a la organización textual de lo verbal. Bueno, pues aquí está nuestra frase. Elige tu felicidad, destapa la felicidad. Entonces, esto que tenemos aquí es, una parte de lo que estábamos hace rato hablando, ¿sí? De estas dos, de enunciados y frases. Imágenes icónico o imágenes o tablas. Bueno, pues nuestra tabla icónica va a ser lo siguiente. Es esto, nuestra tabla icónica. Esto es nuestra tabla icónica. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye la información en el espacio? Bueno, está aquí. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Es un rectángulo, es completamente un rectángulo. Es completamente un rectángulo y lo que vamos a tener acá es, ay, ¿cómo le hacemos aquí? Vamos a ver si se ve este colorcito. Entonces, la distribución de la información en un espacio. Entonces, tenemos aquí nuestra división de nuestro espacio. Vean cómo está. Texto e imagen. ¿Sí? ¿Es atractivo el colorido? Sí, el color es un rojo muy intenso, llama la atención, con palabras de fondo blanco para atraer mucho más vistosa la frase, y el producto está acá. Entonces, eso es lo que se logra. Dice, el promedio, medio por el cual se transmite, pues se está transmitiendo de manera visual y por una parte escrita.
¿Cuáles son los prototipos que utiliza? Pues dice, elige tu felicidad, destapa la felicidad. Entonces es un prototipo textual expositivo, ¿sí? Eso es un texto expositivo. Entonces, de esta manera, estas son las características externas de los textos persuasivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya dentro de nuestro análisis que vamos a hacer el día de hoy, pues vamos a buscar otro tipo de anuncio publicitario o algún otro tipo de texto persuasivo y vamos a analizar nuestro anuncio publicitario así como lo hicieron la vez pasada, en la clase pasada, pero ahora con las características externas, con puras características externas. Entonces, siguiendo lo que habíamos planteado hace un rato, vamos, además de las preguntas que ya habían utilizado para analizar sus anuncios publicitarios de la clase pasada, bueno, otra vez vamos a utilizar esas mismas preguntas, pero le vamos a anexar las preguntas que vienen a continuación o que parten de lo que acabamos de exponer, ¿no? Entonces, vamos a contestar de nuevamente estas preguntas, pero les vamos a anexar las siguientes. ¿Sí? Vamos a anexarle las siguientes. ¿Qué prototipo textual utiliza? ¿De qué forma se transmite? ¿Cómo se organiza el texto y de qué manera se muestra? ¿Cuáles son los signos paralingüísticos que muestran en el cuerpo del texto persuasivo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Ya decíamos de este texto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es regresarnos entonces lo que vamos a hacer es regresarnos a nuestra tablita. Aquí les puse esta tablita que tiene que ver con las características internas. Las anteriores eran las características externas. Ahora, las características internas les va a ayudar a entender qué tipo de contenido tiene este anuncio publicitario. Bueno, es periodístico, literario, político, publicitario. En este caso va a ser ¿qué? Publicitario. ¿Cuál es el léxico o la forma en la que se plantean los recursos lingüísticos? Si son retóricos, si es el pan con leche, el pan hecho de leche. Entonces, esto es un recurso que es retórico, está comparando el pan hecho de leche. Modo discursivo, de forma racional o emocional. ¿Es razonable o tiene un pensamiento racional o es un emocional? ¿Sí? Claro que el pan con hecho de leche, pues no, o con leche, pues no existe. Entonces lo que nos está planteando ahorita es una situación, un discurso emocional. Prototipo textual, es lo que veíamos hace un rato, tiene que ver con narración, descripción, diálogo, exposición o argumentación. ¿Cuáles son las marcas discursivas? Formas de comunicación como vocativos, en este caso pues no hay vocativos, pero sí es una forma de comunicación al decir que el pan hecho con leche, ¿no? Y la imagen visual. Adecuación, cohesión y coherencia, bueno, son todos los elementos de los prototipos textuales que deben de ser considerados para redactar un texto. Entonces, con esta información ustedes van a ir complementando todas sus preguntitas que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces, las van a complementar. Van a utilizar estas más las que ya habían hecho, van a utilizarlas en la práctica anterior, complementándolo con estas y corroborándolo con esta información. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Espero sus trabajos en hojas blancas con encabezado y bueno, tengan un bonito día. Gracias, bye bye.